Y voy ahora a compartir mi pantalla. Ya, entonces yo tengo una guía gigante de matemática financiera. Vamos a trabajar algunos de estos ejercicios y voy a tratar de enviarles toda la guía, ¿ya? Ok, entonces esta guía lo que tiene es que, bueno, partimos con interés simple, interés compuesto y anualidades, ¿ya? Y en anualidades hay bastante ejercicio y lo importante es que, bueno, en algún momento yo les comentaba que existen montos únicos, que serían el cálculo de interés simple, interés compuesto, donde solamente calculamos valor presente y futuro. Y están las otras, que son las anualidades, que básicamente son flujos de caja, ingreso o egreso, que se dan en un periodo constante, o sea, frecuencia constante, perdón. Pueden ser mensuales, bimestrales, semestrales, durante un plazo determinado a una cierta tasa de interés. Y de las anualidades, que básicamente la anualidad nos va a decir, nos puede decir tres cosas. Lo primero es cuál es la cuota que yo tengo que pagar durante un periodo de tiempo. También nos puede decir cuánto es el valor presente de ciertas cuotas y cuál es el valor futuro de ciertas cuotas que voy a pagar. Y de la mano de estas anualidades provienen la tabla de amortización, que la tabla de amortización básicamente es la representación gráfica o la representación detallada de un pago, ya de un flujo de caja de egreso de dinero, es decir, que pagamos algo. La tabla de amortización proviene de la anualidad, por lo tanto, uno puede tomar un ejercicio de anualidad cualquiera y, o sea, cuando sean egresos de dinero y hacer su tabla de amortización. ¿Ok? Entonces, aquí ya estaría como todo lo que hemos visto durante, antes del paro. Y, con esto daríamos como un repaso completo a lo que es matemática financiera en los tópicos que más se trabajan, ¿ya? Nosotros trabajamos con anualidades vencidas anticipadas, también trabajamos con anualidades diferidas y anualidades inmediatas, pero también hay otras anualidades que existen. Sin embargo, estas son las que más se tratan dado a la relación que tienen con la vida cotidiana y es un poco más simple de comprender dado que las vemos diario, en diario, ¿ya? ¿Me confirman si se ve bien la pantalla? Confirmo. Confirma. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es, ya no vamos a hacer el ejercicio a mano, sino que lo vamos a hacer en Excel. Ya, por lo tanto, vamos a utilizar ciertas fórmulas de Excel y también de repente vamos a utilizar la fórmula general. ¿Ya? Yo creo que por ahí va la línea. Si no, bueno, en las clases anteriores ustedes pueden ver y revisar cómo lo hacíamos paso a paso a mano, ya con las fórmulas y ejercicio, calculando. Entonces, ok, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver un ejercicio de interés simple. Y quiero preguntarles si se acuerdan de la fórmula de interés simple. ¿Sí? No. ¿No? ¿Alguien? Invéntenme, búsquenla. No sé. ¿Cuál será la fórmula de interés simple? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Ya. Asumamos que no.
Supongamos que se perdió en el instante tiempo. El valor, el interés simple dice que su valor futuro es igual a su valor presente multiplicado, una X chica, multiplicado por la tasa de interés en porcentaje por los periodos de tiempo. ¿Ya? Esa sería la fórmula de interés simple. ¿Se acordaron de algo? ¿Alguna noción? Por ahí estaba. Ok, entonces, sí, ya. Entonces, por aquí, lo que tenemos que tener presente siempre, en verdad, en la matemática financiera en general, era que la tasa de interés y los periodos tienen que estar en la misma unidad de capitalización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si la tasa de interés está mensual, los periodos tienen que estar en meses. Si la tasa está en años, N tiene que estar en años, ¿ya? Aquí no tenemos mayor problema respecto a conversiones de tasa, sino que aquí podemos manipular los periodos de tiempo, porque básicamente lo que yo quiero saber es cómo se mueve de un periodo a otro, y no tengo esta restricción de montos con frecuencia mensual o bimestral, ¿ya? En este caso solamente este es un monto único que queremos llevarlo o hacia el futuro o hacia el presente, ¿ya? Entonces, si yo en este caso yo quiero llevar este monto al futuro, ¿cuánto voy a tener después de un tiempo? Pero si yo quisiera el valor presente, solo despejo y voy a preguntarme cuánto tengo hoy día, si en el futuro yo juntaría tanto, ¿ya? O si en el futuro tengo tanto. Ahora, vamos a dejar inmediatamente escrita la fórmula de interés compuesto. Esta fórmula yo diría que es una fórmula clásica, una fórmula que se utiliza bastante en las matemáticas financieras y la vamos a encontrar más que el interés simple, ya porque básicamente el mercado financiero trabaja con esta fórmula. Es 1 más la tasa de interés, pero vamos a escribir esto bien. ¿Cómo hacemos esto? Ya, lo voy a escribir pésimo, pero hacer 1 más la tasa de interés, entre paréntesis, ¿ok? Y esto va a estar elevado a n, ¿ok? Entonces la diferencia es que aquí es constante, multiplicamos la tasa de interés por el periodo, por lo tanto, básicamente siempre se va a ir sumando el mismo monto, va a ser constante, mientras que aquí es lo que nosotros llamamos que se capitalizan los intereses, y esta capitalización es también conocido como intereses sobre intereses, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con los ejercicios. Dice, a un 2,5% mensual equivalente, ¿cuánto equivale a qué tasa es semestral? ¿Ya? Entonces, básicamente lo que pasa con el interés simple es que no existe esta conversión de tasa, ¿ya? Lo que hace el interés simple básicamente es que aumenta en la misma cantidad durante los periodos, si es que los vemos aquí, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, es que solamente se multiplica esa parte, mientras que aquí deberíamos hacer una conversión de tasas, ya dado que esto es exponencial, por lo tanto, no es lo mismo. Ya, entonces vamos a poner interés simple, la pregunta 1, para este lado y hasta el otro. Entonces, la pregunta es, tengo un 2,5% mensual simple, ¿a cuánto equivale semestral? ¿Ya? Entonces, ¿qué se le ocurre que deberíamos hacer en este caso que es simple?
Sacarlo y multiplicarlo por la cantidad de meses que hay en un semestre. Exactamente, en este caso solamente deberíamos multiplicar 6 meses, que son los que tiene un semestre, por la tasa de interés, ¿ya? Entonces equivaldría a un 15% semestral simple, ¿ya? Lo mismo con los otros ejercicios que vienen hacia abajo. Ojo aquí que el apellido que tiene es simple, ¿ya? No tiene este apellido que en algún momento nosotros mencionamos que era como capitalizable, ¿ya? Este es solamente simple, por lo tanto, por eso nosotros podemos llegar y determinar esta multiplicación simple. ¿Ya? También se puede dividir, como en el caso de la pregunta 2, que nos dice, mira, yo tengo un 18% anual simple. ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale mensual? Simple. ¿Ya? ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Divídelo Dividir. en la cantidad de meses. Tiene un año, que son 12. ¿Ok? Ahí. Ahí, ¿dónde está? Acá. ¿Ok? Entonces este es 1,5. Perfecto. La pregunta que yo les podría hacer a usted es, ¿estos dos son comparables? ¿Yo puedo decir que este es mejor que este, por ejemplo? No, porque están en base a diferentes medidas. O sea, uno Es, está en base a semestre y el otro meses. exactamente. Ya, entonces continuamos. Dice, por ejemplo, acá, aquí que no vemos nada. Ups, menos vemos. Dice, indicar los intereses y monto final de un depósito de 150.000 a una tasa de interés bimestral simple del 3% por un semestre. ¿Ya? Entonces, vamos a traernos este enunciado hasta acá. Este es el 5 para que luego se guíen. Lo primero es el concepto de intereses, ya que no lo teníamos escrito aquí. ¿Ok? El concepto de intereses, perdón, interés, hace alusión a cuántos intereses yo he ganado respecto a un valor presente y un valor futuro. Y para tanto el simple como el compuesto es lo mismo, porque básicamente es una diferencia de cuánto tengo ahora o después de la inversión y lo que tuve al principio. ¿Ya? Entonces, estos intereses son una latina en mayúscula y aquí lo que nosotros decimos es el valor futuro menos el valor presente. Diferente decía a través de interés simple o interés compuesto se calcula de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer primero con esto? Yo debería primero calcular el monto final, porque yo sé que mi valor presente de la inversión son 150.000. Sé que la tasa de interés es de un 3%, es un 3% semestral, pero a mí me están dando, perdón, es un 3% bimestral y ahora sí, y el periodo es por un semestre. Entonces, N serían, vamos a ponerle aquí un semestre, por mientras, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los datos de lo que dice. Básicamente, aquí nos va a dar el valor futuro y yo después debería calcular el interés. Lo acabamos de ver que es valor futuro menos valor presente, ¿ya?
La pregunta es, ¿puedo llegar y calcular a través de la fórmula de interés simple esto, con estos datos? ¿Qué creen ustedes? Hay que convertir la tasa de interés. Ya, o convierto la tasa de interés o convierto los periodos, ¿ya? Podemos hacer las dos cosas. Como es simple, no existe un mayor problema. Sin embargo, las unidades de tiempo me complican un poco, porque yo debería traer esto bimestral a una tasa semestral. Y mejor, en este caso, para ser más simple, calculo cuántos bimestres tiene un semestre. Ya, entonces, ¿cuántos bimestres tiene un semestre? 3. Ahí la tasa y los periodos están en la misma unidad de tiempo y ahora sí puedo calcular. 150 por 3% por 3. Y ahí tengo cuánto es el valor futuro. Ya creo que aquí hay algo mal. Creo que me falta el 1 más la tasa de interés. Aquí. 1 más la tasa de interés, ahí sí. Porque ahí solamente estamos calculando los intereses que se generaron. Ya. Y aquí entonces nos faltaría el 1 más. 1 más la tasa de interés multiplicada por los periodos. Así. Ahí están los intereses generados. Sí, que básicamente era la multiplicación de esto sin el más 1. Profe, ¿el n va dentro del paréntesis? Sí. ¿Sí? O sea, es que va multiplicando básicamente a la tasa de interés. Ok. ¿Ya? Y aquí tendríamos los intereses que serían 13.500, ya que si nos damos cuenta era lo que teníamos antes aquí, porque habíamos hecho el cálculo solo de los intereses. No tengo el botón para ir adelante. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos los intereses. Sí, el interés simple es básicamente eso, no tiene mayor complejidad, por lo tanto nos vamos a ir inmediatamente al interés compuesto, que sí tiene un poco más de cambios, ¿ya? Vamos a hacer este. Aquí nos dicen que tenemos un 2% mensual compuesto equivalente, o sea, perdón, un 2% mensual equivale a cuánto trimestral. Ya, entonces, la pregunta es la siguiente, ¿puedo llegar y multiplicar o debo hacer una conversión de tasas? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es una conversión de tasa dada una equivalencia de tasa. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Esto que nosotros decíamos, mira, tengo que subir la tasa o tengo que bajar la tasa. ¿Ya? ¿Por qué tengo que subir o bajar la tasa? Básicamente porque es un interés compuesto, por lo tanto, esta composición lo que hace es que ya no sea lineal su aumento, sino que básicamente va a ir variando dependiendo de cuál es el monto base, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo que primero saber aquí es cuáles son las unidades de tiempo y qué es lo que voy a hacer, si voy a subir la tasa o voy a bajar la tasa. Ya en este caso, vamos a pasar de mes a trimestre, por lo tanto, estamos subiendo en las unidades de tiempo, estamos bajando. ¿Subiendo? Subiendo. ¿Subiendo en cuánto? ¿Cuánto vamos a tener que subir? O sea, los 3 meses, supongo. Exactamente, tendríamos que subir 3 meses.
Por lo tanto, aquí vamos a escribir la fórmula como de subir la tasa, para que quede claro. Sería, caramba, me equivoqué. Ya. En este caso, lo que vamos a escribir aquí va a ser, puedo escribir, ya, va a ser, como tenemos que subir la tasa, yo lo que tengo que hacer es elevar por esta unidad de tiempo. Por lo tanto, va a ser, vamos a dejar un índice acá abajo, aquí. Va a ser 1 más la tasa de interés que yo quiero convertir o que quiero subir. Todo esto elevado a n. Y todo esto que está aquí, menos 1. Ya esto sería una tasa equivalente menor. Ya no le vamos a poner si anual o no, sino que solamente vamos a decir que es una tasa equivalente. Y esto es subir la tasa. ¿Ya? Sería, si es en caso opuesto, que yo quisiera bajar la tasa, es decir, por ejemplo, pasar de un trimestre a un mes, yo debería intentar hacer lo mismo, pero con la función contraria, que sería la raíz. ¿Ya? Que sería la raíz enésima la raíz aquí, enésima de 1 más la tasa de interés, y todo esto menos 1. ¿Ya? Entonces esto sería una tasa equivalente, pero de bajar la tasa. Entonces, nosotros acá queríamos subir la tasa, por lo tanto, deberíamos utilizar la fórmula de elevado, por lo tanto, sería, vamos a poner aquí, va a ser 1 más la tasa de interés, que sería un 2% mensual. Y todo esto elevado a 3, que me comentaban ustedes, y todo esto menos 1. Entonces, la tasa equivalente es de 6,12% trimestral, ¿ya? Esto en caso compuesto, porque si hubiera sido una tasa simple, esto hubiera sido 3 o 6, ¿ya? Yo siempre digo que la tasa simple nos permite como una verificación errónea de si la tasa que acabo de convertir está bien o está mal, ¿ya? Siempre se espera que la tasa de efectiva sea mayor, aunque sea en unas décimas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, yo lo que haría sería verificar rápidamente en mi mente cuánto es 2 por 3, son 6, entonces alrededor de 6 me debería dar, y son 6,12%, por lo tanto decimos que está bien, ¿ya? Ahora vamos a tratar de buscar una que esté al revés. Por ejemplo, esta, un 10% semestral, equivale a cuánto mensual. Esta es la pregunta 4. Entonces, en este caso, yo debería bajar la tasa. Dado que es de semestre a mes. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos meses tiene un semestre? 6. Entonces, la tasa, la efectiva mensual, sería 1 más la tasa de interés, perdón, 1 más la tasa de interés, todo esto elevado a un sexto, y todo esto menos 1.
Entonces la tasa mensual equivalente sería 1,6. Nuevamente hago una verificación rápida de cuánto debería ser 2 dividido en 6 y más o menos debería estar cercano al 1,6 que acabo de calcular, ¿ya? Eso sería una conversión de tasa con subir la tasa, bajar la tasa. Esta conversión únicamente se hace cuando las tasas están efectivas, no cuando están nominales. Ya las nominales son cuando uno dice, tiene apellido, como capitalizable mensual, por ejemplo, una tasa anual, capitalizable mensual, una tasa anual, capitalizable bimestral, por ejemplo. ¿Ya? Ahí solamente se divide, porque se dice que a largo plazo las tasas compuestas se comportan de manera simple. Ya, esa es la explicación. Entonces voy a dejar aquí como un ejemplito extra. Por ejemplo, si yo tengo un 10%, vamos a ocupar la misma tasa ya. Un 10% anual, capitalizable mensual. Dijimos que a largo plazo las tasas de interés compuestos se comportan de manera simple. Por lo tanto, yo lo que diría es que este 10%, como es una tasa nominal, yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es la tasa mensual. ¿Ya? Si es la tasa mensual, dado que su capitalización es mensual, únicamente la tengo que dividir por cuántos meses en un año. ¿Ya? Y me daría la tasa mensual. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, saber cuál es la tasa bimestral, yo no puedo llegar y dividir solamente esto porque la capitalización no es la misma, por lo tanto yo lo que hago en este caso, hago una conversión de tasas equivalentes en esta, por eso se llama equivalente, porque básicamente es la misma anual nominal, pero que se va transformando debido a las necesidades que yo tengo. Entonces aquí, por ejemplo, yo debería subir la tasa en 2, por lo tanto sería 1 más la tasa de interés, esto elevado a 2, y todo esto menos 1. Por lo tanto, aquí tenemos la misma tasa expresada de 3 formas distintas. Esta es una tasa nominal, que sería 10% anual capitalizable mensual, que es lo mismo que decir un 0,83% mensual, por esta teoría de las tasas, pero que equivale a una tasa mensual de, bimensual de 1,67%. Y así uno podría hacer la tasa semestral, la tasa trimestral, cuatrimestral, y volver a una tasa anual que sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Esto sería, aquí recuerden entonces que solamente dividimos por este comportamiento de las tasas y luego esto es equivalencia de tasas. Ya que lo que dice su nombre, estamos buscando una equivalencia en tiempo, en unidad de tiempo. Profe, creo que ese bimestral quedó mal, porque lo elevó a 2 y era bimestral, Es que, no mensual. sí, lo que pasa es que, dime, espérame. Lo que pasa es que aquí yo calculé la tasa mensual, por lo tanto yo estoy buscando cuál es la tasa equivalente bimestral de esta, no de esta. Yo lo que estoy tratando de hacer equivalencia es la tasa mensual. Entonces yo lo que hice fue elevarlo a 2 porque hay 2 meses en un bimestre. Ah, ya, sí. ¿Qué haces acá, Sale? Ya. Ok, entonces aquí es lo que hacemos con las tasas, ¿ya? Vamos a ver un ejercicio de por aquí. Ya. Por ejemplo, vamos a ver esta solamente para ocupar como las tasas de interés, o sea, la fórmula en general, perdón, y ya luego en esta, si ustedes hacen, despejan variables, ¿ya? ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer el 7.
Y entonces, indicar los intereses y el monto final de un depósito de 1 millón a una tasa de interés bimestral. ¿Por qué le puse bimestral? Compuesta del 3% por un semestre. Ya, entonces vamos a anotar los datos, exactamente lo mismo. El valor presente es, o sea, lo mismo que vimos anteriormente en el simple. 1 millón de pesos con una tasa bimestral compuesta del 3%. Entonces, aquí tengo una tasa de interés que es bimestral del 3% por un semestre. Entonces, N sería un semestre. Y entonces aquí tengo dos opciones, o convierto la tasa de interés o convierto los periodos. ¿Qué creen que podríamos hacer nosotros? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Convertimos la tasa o convertimos los periodos? El N es más fácil. ¿Ah? No escuché. El N es más fácil. El N es más fácil. Sí. Pero que quede claro que igual ustedes podrían convertir esta tasa bimestral a una tasa equivalente semestral. ¿Ya? Y ahí deberían elevarlo a 2. En este caso, perdón, elevarlo a 3. En este caso, ¿cuántos bimestres hay en un semestre? Serían 3. Entonces tenemos aquí para calcular nuestro valor futuro. ¿Ya? Y a nosotros lo que nos preguntan es la tasa de interés. ¿Ya? Y vamos a calcular el retorno, la rentabilidad, ahora está tan en boga la rentabilidad de esta inversión. ¿Ya? No es nada más que la expresión porcentual de los intereses ganados. ¿Ya? Entonces, no para allá. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es calcular el valor futuro, porque los intereses básicamente es valor futuro menos el valor presente. Entonces, este valor futuro va a ser, como lo calculábamos con esta fórmula de acá arriba, de interés compuesto, que va a ser el valor presente por 1 menos la tasa de interés, perdón, 1 más la tasa de interés, todo esto elevado a 3. Y si queremos le ponemos un paréntesis más. Y aquí tendríamos el valor futuro. Sería 1.092.727, por lo tanto los intereses ganados son 92.727 y la rentabilidad que tuvo esto va a ser el valor futuro menos el valor, dividido en el valor presente y todo eso menos 1. Y aquí tenemos la rentabilidad, que es de un 9,27%. Entonces, de repente es difícil expresar, por ejemplo, si esto es mucho o poco, como que nos cuesta determinar cuánto fue lo que ganamos como en una conversación. Imagínense que esto fueran millones de millones, estaríamos como nombrando el monto de la Teletón. Entonces, básicamente se expresa con rentabilidades. Ya hay una nueva fórmula que podríamos utilizar, ¿ya? Normalmente esto se utiliza para fondos de inversiones y también cuando nosotros queremos hacer proyectos, por ejemplo, existe una tasa que entrega el retorno o la rentabilidad de un periodo completo. Aquí solamente estamos viendo uno en monto en general, ¿ya? Pero también, por ejemplo, si ustedes tienen proyectos, ustedes en los cursos, en el siguiente curso lo van a ver, que sería, por ejemplo, todos los años yo voy a ganar 1 millón de pesos, por ejemplo. ¿Cuál es la rentabilidad si yo hice una inversión de 20 millones de pesos? ¿Ya? Hay una fórmula que utilice básicamente es lo mismo, es una rentabilidad que dice exactamente cuánto gané con respecto a la inversión inicial. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo no, profe. ¿No? Bueno, como les decía, estos últimos ejercicios dicen por cuánto tiempo se mantiene un depósito
a una cierta tasa de interés, nos dan el valor presente y el futuro, entonces nos dan el tiempo. Y la idea es que nosotros, o sea, perdón, nos dan la tasa, el valor presente y futuro, nosotros tenemos que determinar el tiempo, o sea, tendríamos que bajar n. ¿A qué tasa de interés compuesta anual? Aquí nos están preguntando por la tasa de interés, entonces tenemos que despejar la tasa de interés igual que en esta. Lo importante aquí es que tengamos un orden mental. Por ejemplo, aquí nos están preguntando cuál es la tasa compuesta anual. Y solamente se invirtió por 4 meses, por lo tanto la tasa que yo voy a encontrar aquí es una tasa mensual y que debería transformarla en una tasa anual, ¿ya? Aquí, la tasa de interés compuesta mensual, esto es lo que estoy buscando, y aquí nos están diciendo que nosotros invertimos por 9 meses. Entonces, en tal caso, cuando yo despeje, la tasa de interés va a estar en meses y ahí va a concordar con la tasa que me están pidiendo, que es mensual. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con lo que entrega la fórmula, o sea, perdón, entrega la ecuación que estamos realizando y lo que me están pidiendo. ¿Ya? Entremos a lo que es más entretenido, que serían las anualidades. ¿Ya? Para que tomemos estos últimos 20 minutos bien. Ya, vamos a tomar este ejercicio que está acá arriba. Este es de anualidades. Recuerden, yo aquí vengo para recordar que las anualidades, nosotros trabajamos con dos tipos de, bueno, en general 2 tipos de anualidades, que serían la anticipada o la vencida. La vencida es cuando se paga al final del mes, por ejemplo, o al final del periodo estipulado, mientras que la anualidad anticipada se paga a principio. Entonces hay ciertos servicios que se pagan al final, como usted usa y luego paga, y hay otros que son paga y después usa. También pueden ser inversiones, ¿ok? O sea, yo voy a depositar, por ejemplo, los primeros días del mes, porque ahí es cuando me pagan, entonces ahí voy a ahorrar. O puede ser al final de mes, porque me pagan a final de mes, entonces yo ahí puedo ahorrar. Ya depende del tipo de instrumento, también puede ser elegido por ustedes, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, cuando recién se abren, existe una pregunta que es ¿cuándo, qué fecha de pago le acomoda? Ya, y de repente uno lo toma un poco como libre y dice como ya no a los 5 o no a los 20. Y básicamente ahí lo que estamos haciendo es una determinación de si queremos una anualidad anticipada o vencida. ¿Ya? También depende básicamente de cuándo ustedes tengan el flujo de caja o cuándo a ustedes les ingrese dinero, porque una u otra le va a beneficiar más que la otra. ¿Ya? Entonces que quede claro que las anualidades están constantes en nuestras vidas. ¿Ya? Hay anualidades que son con intereses simples, que esto quiere decir que básicamente puede tener una tasa cero, por ejemplo, yo pido 100, devuelvo 100, en cuotas sin interés, por ejemplo. Y hay otras que son generales, que tienen un interés, que por ejemplo yo pido 100 y básicamente las cuotas no van a ser sin interés. ¿Ya? Ahora, comencemos con esto. Dice, se obtiene un préstamo hipotecario con el Banco de la Ciudad por un monto de 1.500 UF. Este se pagará en 60 cuotas iguales, mensuales, sucesivas y vencidas, a una tasa de interés anual del 15,39%. Calcule el valor de la cuota y realice la tabla de amortización. Y aquí vamos a matar 2 pájaros de un tiro y vamos a ver amortización y a la anualidad. ¿Ya? Entonces, lo primero es que yo tengo que escribir los datos que me están dando. Ya, primero me están dando el valor presente o valor actual de este crédito, que serían 1.500 UF. El periodo son 60 cuotas. La frecuencia es mensual. ¿Ya? Ahora, tengo una tasa de interés, pero esta tasa de interés es anual. Un 15,39%. Entonces, a mí lo que me están preguntando es cuál es la cuota, o R. ¿Cuál es la cuota?
Y me pide la tabla de amortización, ¿ok? Entonces aquí yo quiero recordarles la diferencia que podemos encontrar en las fórmulas. Ya ustedes tienen las fórmulas, ya están pasadas vistas en clase. Voy a tratar de escribir rápidamente esta fórmula que es la de anualidad vencida, el valor presente. No sé si alguno se acuerda. O de eso sí que no nos acordamos. No, no, la verdad, no, profe, no me acuerdo. No. Ya, yo estoy buscando aquí la fórmula que utilizan ustedes. Acá. Y en este caso, lo que vamos a hacer es valor presente y valor futuro. O sea, perdón, solamente valor presente es una anualidad vencida. Y entonces aquí vamos a poner valor presente es igual a una cosa muy grande. Rayos. Es la cuota multiplicado por una fracción gigante. Es 1 más la tasa de interés. Ok, 1 más la tasa de interés, esto elevado a n. Eso menos 1. Ahí sí. Y abajo es lo mismo. Uno más la tasa de interés elevado a n, pero aquí es multiplicado por la tasa de interés. ¿Ya? Esta sería la fórmula de valor presente a una anualidad vencida. También se llama ordinaria. Para encontrarle muchos nombres a estas. Anticipada. La anticipada, el valor presente, vamos a utilizar la misma fórmula. Vamos a hacerle los ajustes correspondientes. Dice valor presente por la cuota partido la tasa de interés. Esto multiplicado, vamos a poner la X, multiplicado por 1 menos, arriba es un 1, dividido en 1 más la tasa de interés elevado a n. Entonces aquí tenemos el valor presente, una anualidad vencida y una anualidad anticipada. ¿Ya? Nosotros solamente vamos a utilizar la vencida en este caso. ¿Ya? Entonces, aquí yo les voy a enseñar un truco, ¿ya? Pero antes tenemos que hacer transformaciones de tasa aquí. ¿Ya? Porque, a ver, la frecuencia es mensual y la tasa está anual. Por lo tanto, yo necesito una tasa mensual. En este caso, esta no dice capitalizable mensual, por ejemplo, por lo tanto, esto lo tomamos como una tasa efectiva. En tal caso, yo quiero transformarla a otra tasa efectiva, pero es mensual. Por lo tanto, yo lo que debería hacer aquí es bajar la tasa. ¿Sí? Entonces, aquí tengo 1 más la tasa de interés elevado a 1 dividido en 12, porque son 12 meses en un año, y todo esto menos 1. Entonces, aquí nos entrega, díganme si fui muy rápido. Me devuelvo. Sí, por favor. Ya, sí, porque como que siento que vomité todo. Ya. Ok. Esta tasa que dice aquí, dice que es un 15,39% anual. Es una tasa de interés anual, ¿ya? ¿Cómo sabemos si es una tasa nominal o una tasa efectiva? Bueno, las tasas nominales traen su apellido o traen su capitalización en sí, ¿ya? Normalmente las anuales
ya traen su capitalización, o sea, diría, por ejemplo, si hubiera sido nominal, hubiera dicho un 15,39% capitalizable mensual, por ejemplo, o capitalizable semestral, ¿ya? En este caso, nosotros tomamos que es una tasa efectiva. Ahora, si ustedes quieren corroborar esto y dicen, no, ¿sabes que esta tasa, que es un 15,39% anual, es nominal? Básicamente su capitalización es anual, o sea, como que esto dijera un 15% anual, capitalizable anual. Lo que básicamente debería hacer es el 15% dividirlo en 1. ¿Cuánta capitalización tendría en un año? Una sola vez. Y vuelvo a tener un 15%, ¿ya? Y esta sí sería una tasa efectiva anual, ¿ya? O sea, perdón. Y es 15,39, ¿ya? Es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Entonces nos saltamos ese paso, pero básicamente ustedes podrían corroborarlo de esta manera. Solamente funciona cuando es anual, ¿ya? Ahora, como esta tasa es efectiva y yo la necesito en una unidad de tiempo menor, que es mensual, porque las cuotas son pagadas mensuales, aquí dice, iguales, mensuales, vencidas, sucesivas. Yo lo que tengo que hacer es convertir la tasa, hacer una equivalencia de tasa, entonces yo voy a traer la fórmula de bajar la tasa. Y, perdón, sí, bajar la tasa. Y la pregunta es, ¿quién es N? ¿Ya? Entonces, en este caso, N es cuántos meses tiene un año y tiene 12 meses, ¿ya? Entonces, ahí hice la conversión de tasa. Ok, entonces ahora yo lo que tengo que calcular es la cuota, ¿ya? Y la cuota va a tener relación con esta que está aquí, ¿ya? Vamos a hacerle un marquito a esta que está acá. Esa es la fórmula que nosotros deberíamos utilizar, ¿sí? Es decir, sería 1 más 1,2 elevado a 60 menos 1 dividido en 1 más 1,2 elevado a 60 por 1,2 y los 1500 lo divido por ese factor, ¿ya? Pero acá en Excel hay una fórmula que se llama función pago, ¿ya? Este es un truño. Que si yo veo lo que me dice, ¿se ve bien lo que está ahí abajo? Lo que me pide el Excel. Sí. ¿Sí? Ya, me pide cuál es la tasa, cuántos son los periodos, cuánto es el valor actual o valor presente. También, en caso de que yo no tuviera el valor presente y tuviera el valor futuro, puedo poner valor futuro, ¿ya? Pero en este caso, bueno, vamos a revisarla completa. Primero me pregunta la tasa, y la tasa es un 1,2%. Luego me pide los periodos. Ojo aquí, el Excel asume que usted ya hizo la conversión de tasas, ¿ya? O sea, si por ejemplo usted se equivoca y pone 15,39 y en N pone 60, lo que está diciéndole aquí es que son 60 años, ¿ya? Entonces, ojo ahí que solo ejecuta. El valor actual sería 1500 y ahora vamos a ver lo que no tenemos que poner ahora, pero en caso de tenerlo, podemos poner el valor futuro. Y aquí nos preguntan qué tipo de anualidad es. Si es al final del periodo o si es al comienzo del periodo. O sea, nos están preguntando, ¿quieres calcular la cuota de una anualidad vencida o de una anualidad anticipada? Nosotros vamos a poner que queremos una anualidad vencida, ¿ya? Ahora, si ustedes omiten estos últimos dos ceros, la fórmula funciona igual. Y aquí tenemos la cuota. Lo malo de esta función es que la entrega en negativo, porque es un egreso de dinero, entonces la vamos a multiplicar por menos 1. ¿Dudas con esta fórmula? Profe, la tasa que pedía la fórmula en que está, En meses. siempre está en Básicamente, meses. o sea, a ver, necesariamente lo que tiene que estar es la congruencia entre tasa y periodo. Si a mí me dicen que las cuotas son mensuales, entonces la tasa tiene que estar mensual. Si a mí me dicen que las cuotas son anuales, la tasa tiene que estar anual. O
sea, siempre tiene que haber esta Ah, coherencia entre tasa y periodo. Pero no es como que haya que hacer algo en el Excel como tal, sino que nosotros como teoría tenemos que saber que tiene que estar Exactamente, como que tiene que congruente. estar exacto. Entonces usted yo siempre digo, primero preocúpese de las tasas, tasa periodo. Si está en la misma unidad de tiempo, bien, puedo seguir ejecutando, pero si no, no. Porque si no me va a dar un error pero un error como conceptual, porque el Excel va a seguir calculando, porque son números y los números están bien, ¿ya? Pero usted tiene que entender lo que está haciendo el Excel detrás, ¿ya? Que sería lo mismo que haber ocupado esta fórmula que está aquí, ¿sí? Profe, Ujú. para la anualidad vencida, si quisiera sacar el valor futuro, ¿era la misma fórmula, solo que era dividido por I? La de valor futuro. Sí, Deme un segundo. La de valor futuro es, claro, 1 más la tasa de interés elevado a n menos 1 dividido en la tasa de interés. Aquí, sí, gracias. ¿sí? De nada. Ok, también, ojo ahí, que también, por ejemplo, si a nosotros nos hubieran dicho, oye, al final de las 60 cuotas terminaré pagando, por ejemplo, 1.800 UF. ¿Cuánto es la cuota que yo pagué? Bueno, ahí yo tendría el valor futuro y puedo determinar con esta misma fórmula, en vez de poner 0 aquí en el valor futuro, pongo 0 en el valor actual y pongo el monto aquí, ¿ya? Esta fórmula solamente me permite determinar el pago, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en estos últimos minutos es dejar escrita la tabla de amortización, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí periodo, siempre me gusta poner periodo y cuota distinto, el monto de la cuota en pesos, los intereses, la amortización y el saldo final, ¿ok? Entonces, en el periodo 0, la cuota es la cuota número 0 y no pagamos nada. ¿Ya? Aquí solamente reconocemos de cuánto es nuestra deuda, ¿ok? 1.500. ¿Qué dice la tabla de amortización? Es una representación de este pago, entonces, ¿qué diría la lógica? Que si yo voy pagando cuota tras cuota, este monto que está aquí, que es lo que yo tomé de crédito, debería ir disminuyendo. Entonces vamos a ver cómo disminuye. Entonces esto es del 1 al 60. Eso es lo bueno del Excel, que podemos hacer esta tabla bien rápida. Del 1 al 60 concuerda con el número de la cuota, o sea, en este caso, por ejemplo, no tenemos periodos de gracias, que es lo que veíamos anteriormente en clase. No tenemos esto de pago diferido, no sé, empieza a pagarla en 2 meses más. La cuota es el cálculo que hicimos aquí, son 35,21 UF, iguales, vencidas al final del periodo. El interés, ¿cómo se calcula? Se calcula como la cuota por la tasa de interés mensual. Lo que estamos diciendo aquí, cuando yo pago la cuota, yo pago una porción de interés para el banco y una porción de mi casa, que sería la amortización en este caso. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de esta cuota es intereses y cuánto de esta cuota es amortización? Entonces, 0,42 UF son intereses y la amortización debería ser la resta. Entonces, siempre interés más amortización me debe dar la cuota. Ya, ojo ahí, siempre. Ya, lo voy a volver a repetir por si acaso. Siempre interés más amortización nos da la cuota, porque básicamente lo que estamos haciendo es desglosando, determinando cuánto es porción de interés y cuánto de realmente la casa. ¿Ya? El saldo final es lo que costó la casa menos lo que yo he ido amortizando. ¿Ya? Y estas fórmulas son constantes hacia abajo. Ya aquí me pasó algo. Ah, no, está bien. Entonces, si se dan cuenta, este monto va disminuyendo. Perdón, aquí me equivoqué.
me equivoqué en algo súper importante. Ya, entonces, yo lo que quiero saber es cuánto es el interés que tiene esta cuota. Y esta cuota se calcula por el saldo final. Entonces, realmente era la tasa de interés, lo siento, por el saldo final. ¿Ya? ¿Cuánto lo estoy pagando de interés en esta cuota? Ahí sí. Son 18 UFs de interés y son 35 UF menos las 18, ahí está la amortización. Ahora sí. ¿Ya? Lo mismo, es la composición de interés y amortización. Entonces, el saldo final va a ser el saldo menos la amortización. Ahora sí, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar acá? Que los intereses vayan disminuyendo y la amortización vaya aumentando. Es decir, que cercana a las últimas cuotas, yo estoy pagando más, como una mayor proporción de mi vivienda, ¿ya? Y estoy pagando menos cantidad de intereses. Si nos vamos a la última cuota, por ejemplo, que es la de 60, siempre nos debe dar 0. Y aquí vemos que en la última cuota, de las 35 UF que yo estoy pagando, 34 corresponden a mi vivienda. O sea, en este caso podríamos decir que en esta última cuota está pagando en total la vivienda con esa cuota. ¿Ya? Y 0,42 solamente de UF. Entonces, 1. La cuota es con la fórmula pago o con la cuota de una anualidad vencida. Los intereses era la tasa de interés multiplicada por el saldo final. La amortización es la cuota menos los intereses. Y el saldo final es el saldo final anterior menos la amortización. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué es lo que debe tener esta amortización? Esta amortización tiene nombre francesa o gradual, que también la pueden encontrar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que, 1, la cuota es igual a los intereses más la amortización. Siempre debería darse eso. Lo segundo es que los intereses deben ir bajando y la amortización aumentando. Por último, el saldo final de la última cuota debe ser 0, porque técnicamente en la última cuota ustedes pagan toda la deuda, ya no tienen más deuda. Ok, entonces esta sería una amortización francesa o gradual, que ustedes lo pueden encontrar también, y cumple con estas cuatro temas. Ya, primero, que la cuota igual a los intereses más amortización, los intereses deben ir bajando, la amortización irá aumentando, y el saldo final de la última cuota debe ser 0. ¿Sí? Y aquí tendríamos esto que decíamos del crédito hipotecario, de 1.500 UF, con pago de 60 cuotas iguales, que son de 35,21 UF, y la tabla de amortización, ¿ya? Si a uno le preguntaran, por ejemplo, cuántos son los intereses totales pagados, únicamente lo que debería hacer es sumar todos los intereses que se pagaron en esta tabla de amortización. Y se pagaron 612,88 UF de intereses, ¿ya? Que sería el aumento en este valor de la propiedad. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, yo no entendí la fórmula de la anticipada, porque como que puso la misma. ¿Aquí?
Sí. Ah, es que la anticipada lo que dice es la cuota dividido en la tasa de interés, que aquí no es lo mismo, multiplicado por 1 menos 1 dividido en 1 más la tasa de interés. Por ejemplo, vamos a hacer aquí el caso de que esto hubiera sido anticipada. ¿Ya? O sea, esto hubieran sido cuotas anticipadas. Tomamos los mismos datos. ¿Cómo hubiéramos hecho esto? Hubiera sido pago de la tasa de interés 1,2 de las 60 cuotas de las 1500 UF, pero en este caso sería a comienzo del periodo. ¿Ya? El otro era 0,0, ahora este es 0,1. Lo multiplicamos por menos 1. ¿Cuánto sería la cuota? Sería de 34,79 UF. Perdón, 34,8 UF. Ya la fórmula es distinta a O sea, valor presente. ¿Ah? es que si se fija como que el I que estaba arriba lo pasó a dividir abajo del R. Y después como que dividió el 1 más I elevado a n menos 1, le dividió por el 1 más I elevado a n. Entonces le queda 1 menos eso. Como que puso la misma fórmula, pero expresada distinto. Que- Sí, po, es que es distinta. O sea, es expresada distinta. ah, Sí, es que no no. entiendo entonces por qué era distinto si es la misma fórmula. Ah, porque aquí me equivoqué. Muy bien. Yo diciéndole y yo viendo cosas que no he puesto. Ah, ya, ya. Ahí sí. Ah, ya, perfecto. Así. Yo reclamándole y asumiendo que lo había escrito. Lo siento. Ya, ya. Ahí sí. ¿Ya? Tenemos un interés menos. ¿Sí? Que por eso nos entrega esta disminución. Ya me quedó claro. ¿Sí? Gracias. Lo siento. Peco de disléxico. Ya. ¿Alguna duda? ¿Profe no me va a mandar esa guía? Sí. ¿Y el Excel también? Por favor. Les voy a mandar, espérame, el Excel se los mando al tiro inmediatamente y Ajá. tengo que cambiar algo de la guía, ¿ya? Pero se las mando, Ya, por ¿ya? Porque favor. tienen mucho ejercicio. Igual no les voy a mandar la pauta, ¿ya? Porque no he corroborado si todos los ejercicios están bien. Ya de repente uno lo hace rápido y Pero igual podría servir de referencia. ya, bueno. Pero no, de repente si hay ¿cómo se llama? Alguna diferencia mínima, puede ser, ¿ya? Ya. Ya, entonces les mando esto y la guía. Voy a Eso, dejar de profe. compartir y eso. Entonces, bueno, esta guía contempla todo lo que hemos visto. Básicamente, en esta hora que tuvimos de clase y un poco más que me pasé, eh, es todo lo que hemos visto en matemática financiera. Entonces, espero que se les haya un poco salido ay, ¿cómo se llaman? Como ya el polvo de las matemáticas y que lo hayan recordado, ¿ya? Si tienen consultas me pueden escribir, no hay ningún problema. Si son ejercicios, en ejercicios puntuales, mándenme pantallazo o mándenme una foto de lo que están haciendo, porque es un poco complicado explicar esto como en texto, ¿ya? Entonces, para que no nos enredemos, me mandan un pantallazo y yo no tengo problema en contestarles, ¿sí? Eso. Voy a dejar de grabar.